Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas, bendiga su familia, su casa. La gracia y el favor de nuestro Señor les abrace cada día. Vamos a orar antes de dar comienzo a esta enseñanza bíblica. Precioso Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora, mi Dios. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, de tu iglesia, que te ama, que ha creído en ti y se rinde a ti, mi Dios. En esta hora disponemos nuestro corazón para lo que tú vas a hablar, precioso Espíritu Santo, a nuestra vida. Amado Rey, revelación que viene de lo alto a nosotros y fuerzas que vienen de ti, Señor, para poder ejecutar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero hablar de un tema para algunos controversial. Le pido a mi Señor que me ayude en este tema mucho más de cualquier otro tema. Y el tema lleva como título: Cristo viene pronto, por una iglesia fiel y verdadera. Y el fundamento bíblico está en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Después, Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Que el Señor añada la bendición a su palabra. Aquí están los discípulos con Jesús. Están a las afueras del templo. Los discípulos le dicen a Jesús que observe lo imponente que eran estos edificios. Jesús les sorprende a ellos y les dice: estos edificios serán destruidos. Este templo será destruido. No quedará piedra sobre piedra. No quedará ninguna pared en alto. Todo sería destruido. Ellos van al monte de los olivos. Allá dice la palabra que Jesús se sienta, quizás algo cansado del día. Ya todas las personas se han ido y los discípulos están ansiosos por saber más de lo que Jesús les había dicho a las afueras del templo. Le tienen 4 preguntas. Le dicen: ¿cómo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? La palabra de Dios nos es muy clara, muy puntual en esto. Dice Mateo 24, 36, que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, siquiera los ángeles del cielo lo saben, ni aún nuestro Señor Jesús sabe cuándo vendrá. Solo el Padre Dios lo sabe. Nuestro Señor quiere enseñarnos acerca de las señales de los últimos tiempos. Es un tema muy importante. Pero tanto ayer como hoy, la gente no le quiere escuchar. Muchas personas no quieren escuchar de esto. Quienes sí le oyeron acerca de esto son los discípulos, aunque no lo entendieron todo, pero sí le escucharon. Y más adelante, a partir de Hechos capítulo 2,
el Espíritu Santo les reveló a los discípulos lo que ellos no entendían en un tiempo atrás cuando Jesús les enseñaba. ¿Se da cuenta usted lo importante que es oír la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo aquel que escucha la palabra va a recibir la bendición de Dios y la revelación en cualquier momento. Puede que usted no entienda hoy, pero les garantizo que el Señor hará lo que sea para que usted en cualquier momento entienda, agarre la palabra para que usted reciba la revelación. En el mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Muy parecidos a hoy. La rutina diaria que atrapa a la persona. En el Perú, 12 horas de trabajo, 2 horas de distancia para ir, 2 horas para venir, 16 horas en total. ¿En qué tiempo duerme? ¿En qué tiempo ora? ¿En qué tiempo hace tantas cosas? Esa rutina lleva a que la gente se enfríe, que la gente se distraiga. Las fiestas. La porción bíblica dice que se daban en casamiento, habían muchos matrimonios, muchas fiestas. Y alguien pudiera decir: ¿y qué tiene de malo una fiesta? Incluso hasta una fiesta cristiana. O llamada, o gente que se hace llamar cristiano. Hay fiestas a todo trapo, con un lujo, con un brillo. La Biblia dice que se daban en matrimonio. ¿Qué pasa cuando hay una fiesta de matrimonio? Botan la casa por la ventana. Usted sabe que es así. Vaya usted y predique que Cristo viene pronto a una celebración de unos 15 años, a un matrimonio, en un lujoso hotel. Así sean cristianos, para ver si no lo sacan de ahí. Por eso que en los días de Noé hubo tanta perdición, porque habían demasiadas fiestas. La gente, cuando está en fiesta, no le importa lo que dice la palabra de Dios. Y así también en los días de Noé, incredulidad, la que conseguimos hoy. No, la gente dice: ay, yo no creo, Cristo viene, yo no creo. Idolatría en aquellos tiempos, hoy cualquier cosa lo ponen como Dios, a cualquier cosa le dan la importancia y no a Dios y su palabra. En los días de Noé, mucho desorden. Dese cuenta cuánto desorden hoy en día. Todo lo que están buscando hacer para legitimar desorden. Que había en los días de Noé también maldad. Vea la maldad como está desbordada en todas partes. Entonces, como en aquellos días, hoy lo hay. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 39 de Mateo 24? No entendieron, aquella gente no quiso entender, aquella gente no quería escuchar. ¿Cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? Muchísimos años, de repente casi 100 años. Pero nadie aceptó la palabra de Dios para que viniera a rendirse a los pies del Señor. La gente estaba en la rutina diaria, en las fiestas, en la incredulidad, en la idolatría, en el desorden, en la maldad. No entendieron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos murieron. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, en el mismo capítulo 24 de Mateo, que estarán 2 hombres en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 mujeres moliendo en un molino. Así dice. La una será tomada, la otra será dejada. Orad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Es una expresión que hemos oído por años.
Y el pronto aquí tiene un significado. Es estar listo. Todo cristiano debe estar listo para la venida de Cristo. El arrebatamiento, Pablo lo explica. Y debemos esperar que Cristo venga y arrebate su iglesia. Hay quien no lo cree. Hay quien lo piensa de otra forma, pero está escrito en la palabra de Dios. Y el estar listo, el pronto, es esperarlo. ¿Usted lo espera? No solo es mirar arriba esperándolo. Es creer, es amar a Dios, es obedecerle y entonces miramos arriba y le esperamos. De eso se trata. Dios nos dio a todos un poder. Al que es cristiano, al que no es. Todos en la humanidad tenemos el poder de decidir. Ayer y hoy. Todos podemos decidir. Pero hay quien decide que no. No sigue a Cristo. Todos pudiéramos decidir por Cristo, pero hay quien decide que no. Otros no deciden nada. Y otros, además, se burlan de esto. Usted le dice a algunas personas, inclusive a alguien que haya conocido de Cristo, aunque sea un poco, y se burla de esto. Pero la Biblia dice que Cristo viene pronto por una iglesia santa, por una iglesia fiel y verdadera. En esta enseñanza vemos de que el uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Y por qué sería si los dos están haciendo la misma actividad? ¿Sí? La Biblia dice que dos mujeres están moliendo en el molino. Puede que no estuvieran moliendo, pero están haciendo la misma actividad si de repente dos están orando o dos están leyendo la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque la Biblia nos muestra que están haciendo la misma actividad. Usted sabe que de repente dos se ponen a orar o dos están cantándole al Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia? Lo que está por dentro. El espíritu que usted tiene cuando fue restaurado, cuando revivió, ese espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces usted es la verdadera iglesia porque tiene una verdadera relación con Dios. ¿Cuál es la base? Creer y rendirse. Y cuando creemos y rendimos nuestro corazón a Dios, entonces tomas las decisiones correctas. Decisiones correctas. ¿Cuánto las necesitamos? Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. La palabra de Dios dice: a los cielos y a la tierra he llamado como testigos hoy contra vosotros, de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos está diciendo que en cada decisión para la cual yo estoy empoderado, sea quien sea, tengo el poder de decidir. En cada decisión mía están mis hijos, está mi descendencia. Lo que yo decida tiene que ver con ellos. ¿Lo has pensado? No se valen las excusas. Usted sabe la cantidad de testigos en los cielos y en la tierra a los cuales llamó Dios contra vosotros en cuanto a lo que decidimos. No habrá excusas. Muchos padres le niegan la entrada a los hijos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no se congregan, no buscan de Dios, no son iglesia,
no esperan la venida de Cristo y sus decisiones son por cualquier cosa. Idolatría, no por nuestro Dios. Incredulidad, pendientes de las fiestas, la rutina diaria, el desorden, la maldad, como en los días de Noé. Hay testigos por ti y por todos los tuyos. Jesucristo nos trae a todos nosotros, el que quiera la revelación, nuestro Señor nos trae la revelación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3, oigamos lo que la palabra de Dios dice. Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Que nuestro Señor añada la bendición a su palabra. Es importante tomar en cuenta lo que dice el libro de Apocalipsis. Dios le da esta revelación a Jesús. Jesús se la declara a Juan. Juan la manifiesta a la iglesia y a todo el que cree. El que la quiera. Porque el que no cree no la toma. Ahora, la iglesia o el que ha conocido a Cristo debe tomar en cuenta esta revelación. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis. En el mismo capítulo 1, en el versículo 20, nos habla de que hay un misterio y nos menciona 7 estrellas que están postradas a la diestra del Señor y 7 candeleros de oro. Le dice el ángel a Juan, escribe lo que has visto. Esta es una enseñanza para nosotros. Pero ayer, como hoy, hay quien no le interesa, hay quien no le importa, hay quien no la escucha, hay quien no cree en lo que debería de creer. Por eso Jesús dice en Mateo 7:21, que hay quien dice, Señor, Señor, quien le dice al Señor así, pero no todo el que diga Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no todos son siervos del Señor, solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mucha gente se hace llamar cristiano, pero no hace la voluntad del Padre, y aunque le diga a Jesús, mi Señor, no es su siervo. A eso se refiere ese versículo. La historia universal de la iglesia está plasmada en este primer capítulo del capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Pero inicia aquí en el capítulo 1. Dios menciona por su palabra 7 estrellas que son los ángeles de las iglesias y 7 candeleros que son las 7 iglesias. El reflejo de esas iglesias está hoy en la tierra. Estas iglesias existieron como tal, físicamente, pero la enseñanza es espiritualmente para nosotros. Su comportamiento humano traído hoy a nosotros, y es una referencia total a nuestras vidas. Como iglesia nosotros hoy hay 2 tipos de iglesia que quiero hablarles rapidito. 2 tipos de iglesia que están hoy en día sobre la tierra, que son referencia de 2 de las 7 iglesias que está en Apocalipsis capítulo 3. Laodicea y Filadelfia. Se parecen mucho las iglesias hoy a aquellas 2 iglesias. Eran iglesias que
cronológicamente estaban muy cerca. Estaban muy juntas. La una está concluyendo, la otra está iniciando. Juntas en el tiempo, pero espiritualmente muy distantes. Muy separadas la una de la otra. Eran iglesias como hoy, con ministerios, con equipos, con alabanza, con servidores, con colaboradores, con discipulado, con un local, con su pastor, con todos los ministros de Dios, como nosotros, así como nosotros. ¿Cuál quisieras ser tú? ¿Cuál te gustaría ser? Recuerda que no es el local, que la iglesia es cada uno de nosotros. Recuérdalo siempre. Y en el contexto de estas iglesias, el Asnel resalta el comportamiento de una y el comportamiento de la otra. ¿Cómo eran las iglesias? Ahora, ¿cuál quisieras tú ser? ¿En cuál te quisieras enfocar? ¿A cuál te quisieras parecer? Más allá de pertenecer a una, ¿cuál te hubiese gustado haber sido? ¿La Odisea o Filadelfia? Y alguno quizás me pudiera responder o pudiera estar pensando ahí que lo más importante es hacer vida de iglesia. Lo demás quizás no cuenta. Confórmase, pastor, con que yo hago vida de iglesia. Y yo te pregunto de aquí, ¿solamente eso es lo importante? No es así. Lo importante es ser una iglesia verdadera, como lo dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu y en verdad. O sea, no en estructura y no en cualquier palabra. Es en la espiritualidad por el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, que es la verdad. Verdaderos adoradores. Eso espera nuestro Señor de la iglesia. ¿Qué más es importante para la iglesia? Una iglesia que oye la voz de Dios. Juan 10, 27, 28 dice que mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de nuestro Señor, que es nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Hoy mucha gente, inclusive parte de la iglesia, oye cualquier cosa, lo que sea. Algunas cosas las traen de la calle y las ponen dentro de lo que es una congregación. Y no debe ser así. Debemos oír la voz de Dios. Y lo tercero que es importante en una iglesia, atención, es que sea una iglesia de fe, que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Porque no puede haber un cristiano sin fe. La fe es algo que nosotros debemos trabajar. Viene como un don, pero también lo desarrollamos como un fruto. Se trata de creer en nuestro Señor Jesucristo y rendir nuestro corazón, nuestra vida. Es, atención a esto, atreverse a conocerle, decidirte a aceptarle, aceptar su gobierno en nuestra vida, escoger servirle. Hemos escogido muchas veces por muchas otras cosas,
Escojamos servir hoy a nuestro Señor. Aprender a amarle, porque a Dios se le aprende a amar. Y determinarte a seguirle. Debes determinarte a seguir a Jesús. Ahora, tú decides qué quieres. Porque yo puedo darte unos cuantos consejos, pero tú decides qué quieres para ti, qué quieres para tu casa. La iglesia de la Odisea. Encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 18. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: Yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de una iglesia, su nombre la Odisea. Existió. Era una población muy próspera, una ciudad donde habían empresas, industrias, donde había una iglesia cristiana que tenía varios de sus miembros empresarios en el rubro textil, empresarios también en algunos productos farmacéuticos. Tenían dinero, muy buena posición económica. Era una iglesia quizás con una muy buena estructura, quizás con unas muy buenas luces, con unos muy buenos equipos. Gente muy acomodada había en esta iglesia de la Odisea. El Señor le habla y le dice: escúchame bien, iglesia. Hay tres características a resaltar en cuanto a lo que el Señor le habla a esta iglesia. La primera, desobediencia. Había desobediencia. Todos ellos se congregaban en el nombre de Jesús, pero la palabra dice que obedecían solo un poco. Y la Biblia dice: mejor que no obedezcas a que me obedezcas solo un poco. Porque Dios no quiere solo un poco. O le obedeces o no le obedeces. ¿Cuánta gente hay en las iglesias hoy que obedecen a medias? Y el Señor les dice: yo sé todo lo que hacen. Cuando oran, cuando leen la Biblia y todas las demás cosas que hacen. Porque me imagino que como congregación cristiana oraban y leían la Biblia. Pero, ¿cuál era el problema? Obedecían un poquito aquí, un poquito allá. A veces sí, a veces no. Esto me conviene, esto no me conviene. Y con Dios no es así. O sea, tú no puedes agarrar la Biblia y esto como no me sirve, no lo tomo en cuenta. Esto sí, esto no. Agradas a un rato al hombre, agradas a un rato a Dios. O a Dios o a los hombres. ¿Qué es eso? Dios siempre nosotros debemos agradarle. No puede ser que las personas se preocupen hoy en día por agradar al ojo del hombre y no importa si desobedecen al Señor. Gente que no lee ni siquiera la Biblia. Esto sí, esto no. Y si alguien les habla así, de una vez le dicen: tú eres un religioso. No, ser religioso
es estar en la palabra de Dios, porque me imagino que la iglesia de la Odisea estaba llena de esas personas que le dicen al otro religioso. ¿Por qué? Porque hablamos de leer la palabra y vivir en la palabra de Dios. O Dios es primero, o de qué lugar lo tiene, de segundo o de tercero, no puede ser. Esto es un asunto de prioridades. Dios debe ser primero en nuestra vida, pero que nuestras palabras sean acompañadas de nuestras acciones. Es reconocer al Señor en todas las cosas que hacemos. Hay días que vamos a fallar, claro que vamos a fallar, pero no me apartaré de ti, Señor. Y estaré ahí, Señor, rendido a tus pies, aunque falle, porque hay veces fallamos, pero Dios debe ser primero en nuestras vidas. La iglesia de la Odisea era desobediente. La segunda característica en ellos, soberbia. Era una iglesia soberbia. Se creían autosuficientes. No puede ser así. Yo sé, yo soy, yo tengo, yo lo logré, yo lo hago. Yo oré por ti y lo que tienes es gracias a mí. Necesitamos para tal actividad, yo tengo la gente. ¿Yo qué? Si yo no tengo a mi Señor, yo no soy nadie. Pero muchas personas creen que es por Él y no por Dios. Aunque lo dicen y lo predican, pero en sus acciones lo que muestran o quieren enseñar es que fue por ellos. Y la gente va y los toca a ver qué agarran ahí. No es eso. Nosotros, los pastores, los siervos de Dios, somos instrumentos de Dios en sus manos. Y todo es gracias a nuestro Señor. Honra y gloria a nuestro Dios. Hay quien piensa que lo que la iglesia tiene es por el hombre. Y no puede ser así. A Dios no le agrada eso. Tenga cuidado. No puede seguir así. Esa iglesia de la Odisea materialmente lo tenía todo, pero espiritualmente ya no. Ya no, porque Dios quita de ahí lo de Él, porque cuando Dios no es primero, a Dios no le agrada eso. Y la tercera característica es la condición verdadera como Dios los ve. Como Dios los veía ayer, como Dios los ve hoy. Porque la situación es que el problema que tenían ellos ayer, hoy se repite en muchos ministerios cristianos. Como Dios los veía. Y lo que se refleja ahí, lo que se resume ahí, es que no viven lo que predican, no viven el evangelio del reino de nuestro Señor. Es más, les da vergüenza que se les hable de evangelio. Quieren sacar esa palabra. Así era en aquel tiempo, porque como era gente quizás que creía que todas las industrias, las empresas, las cosas que tenían era por ellos mismos, entonces querían como ponerle quizás un plus a esta iglesia que viene del hombre. Ahí habían empresarios quizás de la industria textil, pero el Señor les habla que quedaron sin ropas, quedaron desnudos, perdieron la autoridad. A eso se refiere la palabra cuando te habla de ropas. Y el Señor les habló de ropas blancas, santidad. Autoridad y santidad quería Dios para sus hijos, pero cada quien decide lo que quiere. El Señor les habló de un colirio, porque seguro había una empresa ahí que fabricaba estas gotas. Puede ser, pero lo que se refiere a la palabra en lo espiritual es: habían perdido la visión, perdieron la brújula, perdieron el enfoque. Esto pasó con la Odisea.
pobres en el pensamiento, sí, pensamiento pobre, limitado, pobres en la intimidad con Dios. Pero donde sí debemos nosotros ser pobres, porque el pobre tiene que ver con necesidad. Donde sí debemos necesitar a nuestro Señor es en el espíritu. Mi espíritu lo necesita todos los días. Ahí mi Señor sabe que yo soy pobre, que lo necesito todos los días. Ahí yo no tengo y dependo totalmente de Él, en el espíritu. En lo demás, Dios quiere que tú tengas como pensar bien, tengas intimidad con Dios, tiempo de calidad. Ahí debes ser rico en la intimidad con Dios. Pero en ellos era todo lo contrario. Chequéate. Si hay algún parecido a esa iglesia de la Odisea en ti, corre a buscar al Señor. La otra iglesia de la que te voy a hablar es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad planificada, una ciudad nueva que se construyó entre Frigia y Lidia para influenciar con la cultura griega a sus vecinos. Y ahí nació la iglesia de Filadelfia. Tenían ciertas limitaciones, porque esta ciudad estaba ocupada en influenciar a sus vecinos. Pero ahí nace un pueblo cristiano, un pueblo de Dios, donde el Señor les dice: escucha bien, iglesia, lo que te voy a decir. ¿Y cuál es la primera característica que se reseña ahí? La obediencia. La obediencia. Le dice que está enterado de todo lo que les ocurre, que a pesar de tener poco poder de impactar su alrededor, a pesar de tener poco poder para impactar su alrededor, eran obedientes en todo. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros que podamos tal vez impactar alguna ciudad, pero aquí adentro, siendo desobedientes, no sirve? No sirve. Lo primero es rendirse al Señor. La palabra nos muestra que Dios le dice: nunca han negado conocerme. Quiere decir que ellos testificaban del Cristo en el que habían creído y estaban rendidos. Te di la oportunidad de servirme y con obediencia lo haces. Gloria al Señor. Que el Señor vea también en ti estos rasgos. Obediencia en esta iglesia. La segunda característica: eran serviciales, humildes y sencillos. Así quiere Dios a sus hijos, que le demos a nuestro Señor desde nuestro corazón con humildad y sencillez todo nuestro servicio, con toda la opresión que ellos tenían, servían al Señor con humildad y con sencillez. Quizás recibían maltratos, pero ellos estaban rendidos a Dios, a Cristo, y entonces mostraban a toda la comunidad de que era gente humilde y sencilla por Jesús, rendida a nuestro Señor, y eso testificaba de nuestro Señor. Ellos eran vistos como gente servicial, fieles al Señor, a su Señor en el servicio. Sabían a quién servían: a Dios. Hay quien se vuelve loco quizás porque hay una organización que le apoya, porque hay hombres de gran renombre en la tierra que los mencionan. ¿Qué importa que no te mencionen? Lo importante es que te mencione nuestro Señor, que nuestro Señor sí se acuerde de ti. Recuerda que más allá de un local como tal, la iglesia eres tú. Y lo importante es que quien te conozca sea el Rey de Reyes, a quien tú oyes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso es lo realmente importante.
Entonces, tengámoslo claro. Es ser fiel a nuestro Señor. Fiel a Él. Eso es lo que a Él le agrada. Que escojamos por nuestro Señor, por nosotros y nuestra descendencia. Lo más importante es que tú escojas la vida y la bendición, y se llama Jesucristo. La tercera característica que Dios ve en ellos es la verdadera condición. ¿Cómo Dios lo veía? Dios lo veía como una iglesia fiel y verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Fiel que permanece. Hoy mucha gente no quiere permanecer. Verdadera, ¿qué quiere decir? En la palabra de Dios. En la verdad. La verdad de Jesucristo, nuestro Señor, su palabra. Así lo veía Dios. Y hay recompensa. El Señor les dice: he abierto una puerta para ti, iglesia. Nadie la podrá cerrar. Por más que vengan obstáculos y vengan poderosos a querer cerrarte las puertas, cuando Dios te abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Gloria al Señor. Y entonces servían a su Señor, fieles a su Señor, obedientes a su Señor. Y esto te lleva a permanecer, como lo dice Juan capítulo 15, permanece cerca de mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Ellos hacían lo que hacían en la esencia de una iglesia verdadera. Colosenses 3, 23, 24 nos enseña la esencia de una iglesia rendida a los pies del Señor. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Es saber a quién servimos y lo que vamos a recibir de Él. Y es lo que el Señor quiere que tú lo entiendas. Hay una condición que tenemos nosotros en el día a día, y en esa condición difícil donde se brega, hay una verdadera condición que Dios te ve y sabe cuál es tu posición. Posición de hijo, posición de discípulo, posición de siervo, posición de iglesia. Tendrás dificultades, tendrás circunstancias difíciles, tendrás de repente una condición muy compleja, pero hay una verdadera condición de Dios para ti, y es su posición. Esa era la iglesia de Filadelfia. Ahora, te pregunto a ti, ¿cuál de las dos iglesias quieres tú ser? ¿Cuál iglesia quieres ser tú para el Señor? ¿La iglesia de la Odisea o la iglesia de Filadelfia? Y aquí no se trata de ser cualquier iglesia. O no tengo vida de iglesia y voy cuando pueda, o no lloro en mi casa, o estoy aquí, estoy allá, voy al otro lado, luego duro un mes que no voy, no me congrego. Necesitamos congregarnos. Somos la iglesia de Cristo en la tierra. Claro que somos nosotros individualmente, pero también corporativamente. ¿Cuál quieres ser? La que es obediente, servicial, fiel, que permanece y crece cada día, o la que es desobediente, soberbia, que está distanciada de Dios, que no permanece y se pierde cada día. ¿Cuál quiere ser? La venida de Cristo está muy cerca. Y Mateo capítulo 24, versículo 32-34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando las ramas están ya tiernas y brotan las hierbas, sabe que el verano está cerca. Así
también a vosotros hoy, cuando veas todas estas señales, sabéis que el tiempo está cerca, está a las puertas. Conoced que está a las puertas. De cierto os digo que que antes de terminar esta generación, de que esta generación pase, todas estas cosas van a acontecer. ¿De cuál generación está hablando el Señor? Aquí hay una revelación, aquí hay una señal muy grande. ¿Cuál es? La generación de hace 2000 años ya pasó. ¿Cuál generación? Cuando usted ve la bandera de Israel, tiene una higuera. Esa es la higuera a que se refiere esta profecía. Israel es nación desde 14 de mayo de 1948. Quiere decir que ahí nació como tal, como nación federada en el mundo. Quiere decir que del 48 al 2000 hay 52 años y 22 actualmente son 74 años. Hay una generación que vio a Israel nacer como país. Ya tiene 74 años esa generación. Unos más, unos menos. Atención. Antes que pase esta generación, Cristo vendrá. No sabemos el día ni la hora, pero casi en su totalidad las señales se han cumplido. Cristo está a la puerta. Y hay una palabra que se cumple en Mateo 24 del 32 al 34. Usted decide qué hace. Usted tiene el poder de decidir. Por usted y por los suyos. Porque papá, mamá, usted le abre las puertas a todos en casa. Usted decide por usted y por los suyos. Cristo está a las puertas. Si no corres a Cristo, vas a una condenación eterna. Pero el asunto no es que vas tú solo, sino llevarías a todo en casa. Tienes que pensar en esto. Por otra parte, hay una promesa que si tú crees, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál tomas? Recuerda que la palabra dice que estarán dos haciendo la misma actividad, pero el uno será tomado, el otro será dejado. Si Cristo viniera, ¿te vas o te quedas? Será terrible. ¿Cuánto amas a Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos cuánto lo amamos? ¿Quieres saber cuánto lo amas? ¿Qué es lo más importante para ti? Si no es Cristo, no lo amas lo suficiente. Cristo no acepta segundos lugares. Si no es Cristo lo más importante, no es importante. Saca cuentas. Hay domingos que te congregas o te vas a la playa, o te quedas durmiendo, o te vas de paseo, o cualquier cosa. Ahí sabes si es importante o no, y ahí sabes cuánto lo amas. ¿Es importante Cristo para ti? Se acaba el tiempo. Nuestro Señor le dice a la iglesia, a la Odisea: si quieres ver, si te quieres vestir, búscame. Corre hacia mí, corre mientras haya tiempo. Esto es para ti también. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: sigue creyendo fielmente en mí. Permanece. Gloria al Señor por tu vida, si eres como la iglesia de Filadelfia. Y gloria al Señor si no eres como la iglesia de Filadelfia, porque estás oyendo este mensaje, estás a tiempo. Corre a los pies del Señor. ¿Qué iglesia quieres ser? Tú decides. Tienes el poder de la decisión. ¿Qué quieres? Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Creo que nuestro Señor está volviendo a tocar a la puerta de tu corazón. ¿Le abres o lo haces esperar? ¿Le abres? Cristo viene pronto por una iglesia fiel y verdadera, santa. Apocalipsis 3:11 le dice el Señor a todas las iglesias, pero principalmente a Filadelfia le está dando este mensaje: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Sabes lo importante que tú eres para Dios? Te tiene una corona de la vida eterna. Esto pasará, aquí en la tierra terminará, iremos a la eternidad con nuestro Señor. O partimos antes o Cristo nos lleva con su iglesia en el arrebatamiento. Pero de que nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor. A menos que tú no tomes la decisión correcta. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios. Yo he predicado tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Precioso Espíritu Santo, tú tienes el poder, mi Señor, siempre. Toca los corazones, a los padres, a las madres, Señor, a los hijos, y que reciban esta palabra, Señor, y que corran a ti, en el nombre de Jesús. Precioso Dios, trae restauración a la familia, sanidad, liberación, poder de Dios en medio de las familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.